¿Qué hacemos con el fondo? El 24 de julio último, Alberto y Cristina presentaron los candidatos y candidatas a diputados nacionales del Frente de Todos que representarán a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación. En el transcurso de esa presentación, Cristina compartió reflexiones sobre la situación de la Argentina, particularmente en relación con la economía destruida por el neoliberalismo, el endeudamiento y el Fondo Monetario. Vamos a leerlas, no solo por su claridad, sino porque explican con sencillez el estado de las cosas. Dijo Cristina: absolutamente todos los que van a elecciones como partidos, como fuerzas políticas, todas han gobernado la Argentina. No hay una sola fuerza política de la que hoy concurre en distintas versiones, desde el radicalismo alfonsinista al que pertenece Leandro, pasando por la etapa de lo que podría denominarse el menemismo. Cada uno se tiene que hacer cargo de nuestro partido cuando fue tomado también por ideologías o fuerzas liberales. Por eso, cuando los liberales dicen nunca gobernamos este país, ¿cómo que nunca gobernaron? ¿Qué era Cavallo? ¿Qué era un montón de cosas en este país? Háganse cargo cada uno y cada una de las fuerzas políticas y de las ideas que hubo. Después vino el radicalismo en la versión Alianza, la primera versión, Alianza 1. Y después sí llegaron los que nunca habían estado en el gobierno, esto debo admitirlo. Llegaron en el 2015, los que nunca habían estado en el gobierno en otra alianza, Alianza versión 2 con el radicalismo. No digo esto ni para atacar, ni para estigmatizar, ni para clausurar el debate con los que ya fueron. Digo que todos han estado en el gobierno, pero no todas las consecuencias de los que han estado en el gobierno son iguales. Recuerdo, dijo Cristina, que cuando vino la democracia, el principal problema que tenía la Argentina era la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional. Era inclusive caballito de batalla de pancartas, movilizaciones, izquierda, del centro, del peronismo, en fin. Bueno, hubo un tiempo que al Fondo Monetario se le pagó lo que debía y Néstor, el presidente, qué curioso, con menos votos que asumió. No hubo otro presidente, ni siquiera Ilia, cuando el peronismo estaba proscripto, que asumiera con menos votos que los que asumió Néstor. Sin embargo, defolteado el país, con lo que sufrimos los argentinos y las argentinas en materia social y en materia institucional también, gobiernos que se debían ir anticipadamente y llamar a elecciones anticipadas, preguntándose por qué Néstor asume el 25 de mayo. Muy simple, porque hubo que ir a elecciones anticipadas. Y digo, nosotros que desendeudamos al país con nuestros aciertos y nuestros errores. Bueno, el Fondo Monetario era como la selección. ¿Vieron que tardaban 28 años los pibes en ver a la selección argentina campeona? Bueno, había pibes que nunca habían escuchado del Fondo Monetario Internacional porque del año 2005 el fondo se había ido. Ya no tenía ninguna misión para controlarnos. Artículo 4. A ver, quisiera saber qué política tienen. A ver, ¿cuánto le pagan a los jubilados? A ver, ¿cuánto pagan los subsidios? No. Eso no existía en la República. Eso no existía. Dejó de existir en la República Argentina. Quiero detenerme en este caso puntual, dijo Cristina, porque creo que son las cosas que tenemos que analizar, debatir. Charlando anoche con Alberto, me decía que en unos días más van a ingresar los derechos especiales de giro, los DEG, que el Fondo Monetario Internacional ha decidido, como respuesta a la pandemia en todo el mundo, entregarle dólares a cero tasa de interés, prácticamente porque 0,05
a los países para que hagan frente a los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder destinar eso a lo que lo van a destinar el resto de los países. ¿Por qué? Porque en el año 2018, después del 2015, un país sin deuda, porque lo expliqué el otro día, si alguno me vio cuando estábamos haciendo el alegato en el tema del memorándum, mostrar en ese famoso grafiquito de cómo estaba cuando llegó Néstor la deuda allá arriba, 116% del PBI, y cómo lo dejamos nosotros y cómo volvió a subir. Y ahora resulta ser que debemos 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, además de los 70.000, 80.000 millones que se reestructuró la deuda el año pasado. Entonces, dijo Cristina, un tema de debate importante, casi vital, les diría, es discutir cómo se va a pagar. ¿Quiénes la van a pagar? Porque vos te imaginarás, Walter, dijo dirigiéndose a Walter Correa, secretario general de la Federación del Cuero, que con esa deuda, los excedentes que puede tener el Estado para crédito de promoción, para tasa de subsidio para el sector empresario, se viene todo abajo. Entonces, reflexionó Cristina, estas son las cosas que tenemos que discutir. Probamos con el modelo industrial y con todos nuestros aciertos y nuestros errores y demás, dio resultado. La Argentina durante 12 años y medio, después del desastre del 2001 y el 2003, creció en base a la producción y en base al trabajo. Recuerdo que cuando Néstor llegó, también el Estado se había visto obligado a recurrir a políticas de asistencia a través de planes especiales de trabajo porque la gente no tenía qué comer, no tenía de qué vivir. Y también eso pudo ser sustituido. Millones. Néstor recibe 2.100.000, si mal no recuerdo. Tomada en trabajo, los tenía en el Ministerio de Trabajo y los pasa a Desarrollo Social para que lo administre Desarrollo Social. Entonces digo, ya hemos probado un modelo que era de producción, que era de generar valor agregado, que era el de generar buenos salarios. Ahora va a ser más dificultoso porque tenemos una deuda mucho más pesada. Por eso creo que esta es una oportunidad para que las fuerzas políticas en Argentina hablemos sin beneficio de inventario. Yo siento, dijo Cristina, y acá me puede mi condición de abogada, acá como el presidente, que acá se habla con beneficio de inventario. No, esto no, yo me quedo con esto, sí, con aquello no. No discutamos todo lo que hay que debatir. Discutamos todo lo que hay que discutir. Todo lo que hay que discutir, porque creo que esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. Y en esto también quiero ser clara, más allá de la disputa electoral que hay y que es normal en toda democracia. Sabemos desde el gobierno del presidente, lo sabe mejor que nadie, que tiene que requerir esfuerzo y la ayuda de todos. Y lo hace a diario y lo va a seguir haciendo. Pero es imprescindible que esta etapa que vamos a abordar en beneficio de la gente lo hagamos desde la responsabilidad y la seriedad en la discusión. Yo quiero decirles a quienes nos van a representar como diputados, como diputadas aquí en la provincia de Buenos Aires, que hagamos todo lo que sea necesario para que podamos discutir racionalmente. No la ideología que puede ser de derecha o de izquierda, pero 2 más 2 es 4 para todos. Derecha, izquierda o centro. 2 más 2 es 4 para todos. Y los números del endeudamiento, los números de la caída del empleo, la destrucción de las fábricas, el endeudamiento, son números duros y crudos que golpean todos los días en la puerta de los hogares argentinos. Por eso quiero acompañarlos, pero no con la euforia que lo hacía en otras elecciones ni con la alegría. La verdad que son momentos difíciles para todos y para todas por distintas circunstancias.
Entonces, acompañémonos esta situación tan particular que estamos viviendo en el mundo en general y por supuesto, y los argentinos en particular del modo más serio y responsable que podamos, que es hablar con números, con seriedad, con ejemplos y mirando lo que nos pasó en los últimos 15 o 20 años. No hace falta ir 28 años atrás, basta recordar un poquito ahí nomás cómo estábamos. ¿Qué podríamos estar mejor que en aquella época? Y claro que sí, ese era el objetivo. Eso nos habían dicho, que venían a ponernos un poquito mejor todavía de lo que estábamos. Fracasó. No me voy a poner a hacer evaluaciones, a calificar o a denostar. Fracasó. Los que nos decían que teníamos que hacer nosotros durante 12 años y medio, ellos lo hicieron en 4 y así estamos. Entonces, un poco de honestidad intelectual por parte de todos y todas y discutir en serio cómo vamos a sacar a Argentina después de la pandemia. Hay una experiencia, mejorémosla, pero que nadie intente decir que tenemos que volver a hacer lo que en 4 años casi nos lleva al tacho a todos. Cerrando esta columna, recordamos el peso y las consecuencias del endeudamiento macrista con el Fondo Monetario Internacional. Para nuestro país es imprescindible evitar el default con el fondo. Para ello necesita estirar el máximo del plazo de repago de la deuda contraída por Macri. El gobierno nacional giró el organismo 345 millones en concepto de un pago de intereses por el programa de 45.000 millones acordado entre 2018 y 2019. A la Argentina le corresponderá recibir unos 4.355 millones por los derechos especiales de giros y realizó el pago al fondo de la última cuota de intereses antes de que comiencen los pagos por el capital adeudado que, según el cronograma firmado por la administración Macri, incluyen giros por 3.822 millones de dólares en 2 cuotas de 1.911 millones cada una, previstas para septiembre y diciembre. El ministro de Economía, Guzmán, ha dicho que nuestro país no tiene la capacidad de pago para hacer frente a la deuda con el fondo y por eso necesita más tiempo. Los pagos fijados con el organismo incluyen para este año una cuota de intereses por 399 millones de dólares en noviembre y para 2022 pago por 738 millones por capital en enero y 379 millones de dólares por intereses en febrero. El grueso de los compromisos con el fondo comenzarán a caer a partir de marzo, cuando se sucedan pagos por 18.224 millones hasta el final del año, 17.330 millones en concepto de capital y 894 millones de intereses. Ese es el escenario extremadamente riesgoso que dejó armado el macrismo. Se trata de modificarlo extendiendo todos los posibles los pagos al fondo, al mismo tiempo que se logre financiamiento para las inversiones imprescindibles para la consolidación y crecimiento de la economía argentina. Se trata de evitar el default y negociar un largo periodo de tiempo que permita poner en marcha la economía. En palabras de Cristina, con la deuda contraída, los excedentes que puede tener el Estado para créditos de promoción, para tasas de subsidio para el sector empresario, se viene todo abajo. Entonces, convocó Cristina, estas son las cosas que tenemos que discutir. Soy Alejandra Benaglia, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, y en esta columna vamos a hablar de lo que nos dejaron los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Más allá de las Olimpiadas, que se realizan cada 4 años y que exponen un muestrario deportivo global, es imprescindible el poder mirar detrás de escena para descubrir cuánto sexismo existe en el universo del deporte.
Que el mundo es patriarcal no es ninguna novedad. Tampoco lo es que los movimientos de mujeres y diversidades a lo largo de la historia han logrado grandes avances en lo que tiene que ver con el reconocimiento y la defensa de sus derechos. Pero la pregunta es, ¿siempre tenemos que estar peleando para conseguir lo que nos corresponde? ¿Por qué? Aun cuando los avances se producen y se ven reflejados en cantidades de leyes que los reconocen, tenemos que seguir haciéndole ver a este mundo misógeno que no somos objetos con los que recrearse la vista o sobre los cuales decidir a gusto y piacere. El 8 de agosto finalizaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020, una esperada competencia deportiva demorada por la pandemia del COVID-19. ¿Qué es lo que dejan estos Juegos Olímpicos además de medallas? Bueno, fundamentalmente dejan ver que el sexismo en el deporte está a la orden del día, pero que ya ni las mujeres ni las diversidades nos callamos más. La primera vez que las mujeres pudieron participar en las Olimpiadas fue allá por el 1900 en París y solo en 2 deportes, el golf y el tenis. Luego, en 1928, se ampliaron las disciplinas al atletismo, la esgrima, la natación y la gimnasia. 121 años después, la participación política en los Juegos Olímpicos de Tokio es prácticamente de un 49%, rozando la paridad. Una paridad que se ve reflejada en la cantidad de participantes, pero no así en otros aspectos. Por ejemplo, las mujeres que se anotan para participar en los Juegos Olímpicos y son madres no pueden ir con sus hijos ni dar de mamar, como el caso de la española Ona Carbonell, capitana del equipo nacional de natación sincronizada, que tuvo que elegir entre participar en la competencia o darle de mamar a su hijo Kai, a quien no dejaron asistir. De esta forma, el Comité Olímpico ignora las necesidades específicas de la maternidad, ignora que muchas de las deportistas participantes en estas competencias eligen la maternidad y la lactancia. Otros de los hechos que transversalizaron estos Juegos Olímpicos son el cuestionamiento hacia la obligatoriedad en la vestimenta de las mujeres de acuerdo a cada deporte. Así, Alba Torrens, por ejemplo, estrella de la selección española de baloncesto, decidió cambiar su uniforme para la ceremonia de inauguración y en vez de un vestido, se puso un pantalón. ¡Qué revuelo! También las gimnastas alemanas se negaron a competir con mallas cortas y decidieron hacerlo con una de cuerpo entero. Previo a estos Juegos, en el Campeonato Europeo del 2021, las jugadoras de la selección noruega de balonmano de playa decidieron no competir en bikini y lo hicieron en short, contradiciendo el reglamento. ¿Los varones juegan en zunga? Ah, no, juegan en short. Las chicas hicieron lo mismo. Así fue que fueron sancionadas por el comité con una multa de 1.700 euros. Y fíjense ustedes qué interesante. La estrella de la canción norteamericana Pink se ofreció a costear la sanción y mostró públicamente su admiración a las deportistas. Por su parte, la atleta galesa Olivia Brim fue criticada por usar una parte de abajo de su vestimenta demasiado corta. ¿Contradictorio? No, no es contradictorio. Todo forma parte de lo mismo. La creencia sexista de que es aceptable controlar lo que visten las atletas, expresó Miss Representation en su cuenta de Twitter, una mujer que busca cambiar la cultura y generar discusiones sobre los estereotipos de género. El medallista olímpico Tom Doyle fue visto tejiendo mientras miraba las finales de otras disciplinas en los Juegos Olímpicos. Días antes, en conferencia de prensa, cuando recibió la medalla, afirmó estar increíblemente orgulloso por su condición de gay y de campeón olímpico. La pregunta es, ¿todas las personas hablan de su sexualidad a la hora de dar una conferencia de prensa para referirse a la medalla que acaban de ganar? No. ¿Y por qué lo hacen las personas LGTB+? Porque sienten la necesidad de hablar sobre la inclusión en el deporte y mostrar que la homofobia en relación a la elección sexual no debe ser un freno para el desarrollo deportivo. Ellos buscan ser un ejemplo para muchos otros deportistas
que sienten que su elección sexual puede ser un impedimento para lograr lo que desean. Tom Doyle fue doblemente criticado por homosexual y por realizar una tarea o hobby feminizado como el tejido. Nadie se preguntó por qué tejía, además de por qué le gusta, y nadie se preguntó qué hace con la venta de los productos que teje, porque eso no les conviene. Podríamos seguir así relatando muchos hechos que fueron produciéndose a lo largo de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sin embargo, quisiera que el centro de esta columna sea darnos cuenta que esta realidad se llama sexismo y que el problema no es bikini sí o bikini no, malla sí o malla no, pantalones más o menos cortos, sino que el problema es esta costumbre patriarcal que manda cómo deben vestirse las mujeres para el goce de la visión de los varones, o la opinión sobre la elección sexual de un atleta o lo que hace mientras ve un partido. El sexismo no ve el deporte solamente, sino también ve cómo están vestidas las participantes, su peso o su corte de cabello. Con lo cual podríamos afirmar que la vestimenta y la condición física terminan siendo hechos preponderantes por sobre los logros deportivos. ¿En todos y todas las participantes? No, solo en las mujeres y las diversidades. Para finalizar, me gustaría contarles que no es un detalle menor la ausencia de mujeres en las direcciones de los organismos deportivos, en todos los órdenes, en todos los países y en todos los deportes. Y este es un hecho que a las claras da cuenta de la falta de perspectiva de género. A las pruebas me remito. El organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, declaró, un poco antes del comienzo de esta competencia, que las mujeres tienen dificultades para terminar sus intervenciones, por lo que las reuniones del Consejo Administrativo se hacen muy largas. Es por esto que solo hay 8 mujeres, porque no pueden cerrar los temas y no tienen un tiempo para hacerlo. Con lo cual, los debates llevan demasiado tiempo y esto le resulta molesto a este señor de 83 años. Parece increíble que en el siglo XXI todavía sigamos hablando sobre qué es lo que se puede usar o no puede usar una mujer. ¿Qué es lo que debe hacer una persona con su sexualidad, con su cuerpo? ¿O qué hobby deberían tener de acuerdo a su sexo al nacer? Atrasan mucho. Y para tener un futuro inclusivo y con derechos, debemos empezar a cambiar hoy, en todos los órdenes de la vida. Estimados amigos de Obligados a Volver, de acuerdo con lo que me solicitó mi querido compañero desde la primaria, Edgardo Margiota, voy a hacer un pequeño balance de lo que ha sido la gestión del ministro Agustín Rossi como ministro de Defensa. En primer lugar, quiero decirles que obviamente es una visión personal, que simplemente está respaldada en mis 20 años como parte de las comisiones de defensa de ambas cámaras legislativas y mi participación allí como asesor en la redacción del paquete originario de leyes sobre defensa, seguridad, inteligencia, que se dieron en el proceso de redemocratización de Argentina y que fueron sucesivos esfuerzos parlamentarios. Y luego, como primer secretario académico del Centro de Estudios Estratégicos Manuel Belgrano, y actualmente me desempeño como director del curso superior de defensa en la Facultad de la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa. Bueno, ¿qué puedo decir entonces del ingeniero Agustín Rossi como ministro de Defensa? Que ya
cuando asume como como ministro de Defensa en su primera gestión en el año 2013, viene acompañado de un bagaje político no menor, como haber sido durante 8 años presidente del bloque de diputados del gobierno tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. Obviamente eso representa una capacidad de entender los procesos de negociación y también de sanción de leyes absolutamente útil para lo que va a ir desarrollando. En su primera gestión podemos señalar como elementos muy presentes todavía el hecho de haber hecho una muy buena lectura del escenario estratégico, priorizando la necesidad de la protección del sistema de defensa de los recursos naturales que se venían convirtiendo en elementos centrales de las disputas estratégicas globales. En segundo lugar, el tema de la creación de la Universidad Nacional de la Defensa. La creación de la Universidad Nacional de la Defensa tuvo un proceso legislativo muy importante a través del cual, se llevó adelante este proceso y la instalación del primer rectorado que conduce a partir de ese momento en que logra este objetivo la gestión inicial de Rossi, de la conducción de todo el aparato educativo de todas las Fuerzas Armadas, pero también el inicio de algo que se va a profundizar ahora y ya hablaremos de la vinculación de esta universidad con todo el sistema educativo universitario nacional. En ese entonces, el ingeniero Rossi continúa con el planeamiento de acuerdo a la directiva vigente, que estaba en ese momento, y le da una prioridad, lógicamente aquí su característica de ingeniero, a los aspectos vinculados a ciencia, tecnología y producción para la defensa. Bueno, es con este bagaje que en diciembre del 2019 el presidente Alberto Fernández nombra nuevamente como ministro de Defensa al ingeniero Agustín Rossi. Pero antes de asumir, el ingeniero logra que en diputados se apruebe el Fondo de la Defensa Nacional, el FONDEF, que es una asignación permanente de un porcentaje de los recursos del Estado para la función defensa, lo que de algún modo va a constituir el inicio de una mirada de largo plazo para el proceso indefectible de recuperación de capacidades que habían sido deterioradas a lo largo de los últimos años. Es con eso, durante el 2020, ya en la gestión, el ingeniero logra la sanción de esta ley en el Senado y finalmente en el año 2021 se empieza a ejecutar ese refuerzo, ese fondo para la defensa nacional. A partir de allí se reactiva todo el aparato de ciencia, tecnología y producción para la defensa. Uno de los elementos claves allí es la fábrica de defensa, la fábrica de aviones de Córdoba, que dirige nuevamente la licenciada Mirta Iriondo y que permite concluir durante este año con la venta de aviones Pucará a Guatemala. Bueno, además de estos aspectos científicos, tecnológicos, el ingeniero logra la sanción por el presidente de la nueva Directiva de Defensa Nacional el mes pasado, que reinicia un ciclo de planeamiento mediante la continuación de una buena lectura del escenario internacional, que ya la había realizado en su primera gestión y que la actualiza y donde se fijan todos los lineamientos para que se inicie un nuevo ciclo del planeamiento de la defensa
que implica pensar la redistribución de efectivos, de capacidades, de equipamiento, es decir, todo ese trabajo que ahora está ya en manos, después de la sanción del decreto, del Estado Mayor Conjunto. Y aquí viene otro elemento muy importante de la gestión, seguramente favorecido por el propio ejercicio de la pandemia, que es el rol central que las Fuerzas Armadas han cumplido a través del operativo Belgrano, llevando adelante el despliegue de fuerzas más importantes desde Malvinas para el apoyo en todas las formas que las Fuerzas Armadas han cooperado con el Sistema Nacional de Salud, creando hospitales móviles, hospitales desplegables, hospitales modulares en muchísimos puntos del país y cooperando con una enorme cantidad de operaciones para el apoyo a la población, tanto en distribución de alimentos como en la distribución de las vacunas en todo el país. Esto le ha merecido, sin duda, que hoy en todos los estudios de opinión, las Fuerzas Armadas han recuperado un prestigio que no tenían en los últimos 40 años desde el retorno, prácticamente desde el retorno de la democracia. Y esto es lo que explica finalmente el hecho de que los militares, violando una norma no escrita que prohíbe aplaudir a los superiores, hayan aplaudido al ministro Rossi en su despedida la semana pasada en oportunidad de la partida de la fragata Libertad a su viaje de fin de curso. Entonces creo que con esto se entiende y además obviamente me quedaron tres elementos absolutamente importantísimos, dos vinculados con la propia vida cotidiana de los militares, como es el haber resuelto el blanqueo de los rublos salariales que estaban en negro y que afectaban enormemente el haber de retiro del personal militar, y por otro lado el haber logrado resolver o encarar la resolución de dos deudas muy grandes que recibió tanto el Instituto de Ayuda Financiera, que es el responsable del IAF, del pago de las pensiones y retiros militares, como de la obra social conjunta, que venía acumulando también una deuda. Y aquí quiero rescatar en el caso del IAF a la excelente gestión de otro ex diputado y presidente del PJ de Mendoza, como el diputado Carmona, presidente del IAF. Por otro lado, también hay un elemento novedoso que es la creación a través de la virtualidad de la UNDEF, no solo de una relación muy fuerte con otros países de la región para reconstruir la idea de una cooperación en seguridad iniciando nuestra subregión y pudiendo pensar en reactivar el Consejo de Defensa Sudamericano y el Centro de Estudios Estratégicos que habían sido disueltos en el anterior gobierno, sino la posibilidad también de llegar a todas las regiones del país aprovechando esta necesidad que creó la pandemia de la virtualidad a distancia, que permite la educación a distancia. Y así, por ejemplo, en el curso que yo dirijo, entre los 50 miembros que lo están llevando adelante, hay argentinos desde La Quiaca a Ushuaia, desde Misiones a Mendoza y además tenemos alumnos que están participando de Uruguay, Chile, Brasil y Colombia. Bueno, es decir, la creación de una conciencia de defensa que, acompañada del reconocimiento por el gran trabajo de la Fuerza Armada, augura la posibilidad de que se lleve adelante una política verdaderamente que deberá ser política de Estado, porque no creo que nadie
se puede atrever a modificar ya ni una línea de esto, viendo el apoyo popular que tiene. Bueno, espero haberles satisfecho el requerimiento y cualquier cosa, por supuesto, quedo a su disposición. Un abrazo y mucha suerte.